Electrocardiograma. Un electrocardiograma es una prueba indolora y no invasiva que ofrece resultados rápidos. Durante un electrocardiograma se colocan sensores, llamados electrodos, que detectan la actividad eléctrica del corazón. Se colocan en el tórax y a veces en las extremidades. En general, estos sensores se dejan colocados solo durante algunos minutos. El electrocardiograma registra las señales eléctricas del corazón. Es una prueba frecuente que se utiliza para detectar problemas cardíacos y controlar el estado del corazón en muchas situaciones. Los electrocardiogramas, también denominados ECG, generalmente se realizan en un consultorio médico, en una clínica o en una sala de un hospital. Se han convertido en un equipo habitual en los quirófanos y las ambulancias. Los tipos son grabador de ciclo implantable y monitor Holter. Grabador de ciclo implantable. Un grabador de ciclo implantable es un tipo de dispositivo de control del corazón que registra el ritmo cardíaco de forma continua durante un máximo de 3 años. Registra las señales eléctricas del corazón y permite el control a distancia mediante un pequeño dispositivo que se coloca justo debajo de la piel del pecho, como se muestra en la imagen. Monitor Holter. Un monitor Holter es un dispositivo portátil pequeño que lleva un registro del ritmo cardíaco. Es posible que el médico quiera que uses un monitor Holter durante 1 o 2 días. En ese tiempo, el dispositivo registrará todos los latidos. Una prueba del monitor Holter generalmente se realiza después de una prueba tradicional para controlar el ritmo cardíaco, es decir, un electrocardiograma, especialmente si esta última no brinda al médico información suficiente sobre el estado del corazón. ¿Por qué se realizan los electrocardiogramas? Como ya se mencionó, el electrocardiograma es una manera indolora y no invasiva de diagnosticar varios problemas cardíacos frecuentes en personas de todas las edades. Tu médico puede utilizar un electrocardiograma para detectar lo siguiente: irregularidades en el ritmo cardíaco, arritmias. Si las arterias obstruidas o estrechadas del corazón son causantes de dolor de pecho o un ataque cardíaco. Problemas estructurales en las cavidades cardíacas, un ataque cardíaco anterior, y para saber cuán bien están funcionando ciertos tratamientos en curso para la enfermedad del corazón, como un marcapasos. Esta es la señal de electrocardiograma recortada a 27.000 muestras, es decir, a 1 minuto, tomando en cuenta 60 latidos por minuto. La señal se encuentra normalizada para poder realizar las operaciones necesarias. Los ruidos simulados fueron los siguientes. El primero es una señal senoidal a 60 Hz que simula la corriente eléctrica que encontramos en la toma de corriente. El segundo es un electromiograma y este fue simulado con un ruido random que va desde 0 a 250 Hz. El tercero es un ruido de respiración. Este fue simulado con una señal chirp que va desde 0.1 Hz a 0.5 Hz. Los anteriores ruidos fueron sumados a la señal de electrocardiograma original. Aquí podemos observar cómo se deforma la señal del electrocardiograma cuando le sumamos el ruido 1. Este es el electrocardiograma con el ruido random que representa una interferencia muscular. Este es el electrocardiograma junto con el ruido de respiración simulado por la señal chirp. El Power Spectral Density de las señales contaminadas es el siguiente. Las señales contaminadas fueron filtradas mediante filtros pasabajas, pasaaltas y pasabandas respectivamente, y se lograron atenuar los ruidos. La señal contaminada por los ruidos es la siguiente. Esta señal ingresará al Arduino para posteriormente ser filtrada y lograr obtener nuevamente la señal de electrocardiograma limpia. Para el diseño de los filtros debemos de tomar en cuenta los siguientes patrones de señal del electrocardiograma. La onda P, con duración aproximadamente de 0.1 segundos. Complejo QRS, duración aproximadamente de 10 milisegundos. Intervalo PR, normalmente isoeléctrico. Perturbaciones en la señal electrocardiográfica. Interferencia de línea de potencia. Es una señal de 60 Hz y con armónicos. Tiene amplitud superior del 50% de la amplitud del pico a pico del electrocardiograma. Ruido por contacto de electrodos. Ruido transitorio causado por las pérdidas de contacto entre el electrodo y la piel. Tiene una frecuencia de 60 Hz y una duración cercana a 1 segundo. Artefactos de movimiento. La causa usual de los artefactos de movimiento son las vibraciones o movimientos del sujeto. Tiene parámetros típicos con duración de menos 100 milisegundos a 500 milisegundos. Amplitud de menos 30% de la amplitud pico a pico del electrocardiograma.
Contracciones musculares, electromiográfico o EMG. La línea base de electromiograma está usualmente en el rango de los microvoltios. Pueden ser asumidos como quiebres transitorios. Tiene una desviación estándar de menos 10% de la amplitud pico a pico de electrocardiograma, una duración de menos 50 milisegundos, contenido de frecuencia en corriente directa de 10 kHz. Desplazamiento de línea base y modulación de amplitud de electrocardiograma con respiración. Este es un componente sinoidal en la frecuencia de respiración adherida a la señal del electrocardiograma. Tiene una variación de amplitud de menos 15% de la amplitud pico a pico del electrocardiograma, una variación de línea base, al igual que la anterior, de menos 15% de la amplitud pico a pico del electrocardiograma, y una variación de frecuencia de menos 0.15 Hz a 0.3 Hz. Ruido electroquirúrgico. Este destruye completamente el electrocardiograma y puede ser representado como una gran cantidad de sinusoides con frecuencias aproximadamente entre 100 Hz y 900 Hz. Tiene parámetros típicos en amplitud de menos 200% de la amplitud pico a pico del electrocardiograma y suele tener una duración que va de menos 1 a 10 segundos. Este sería el ruido más complejo para poder filtrar. Una vez analizado las características de un electrocardiograma, podemos pasar a la sección de los filtrados. ¿Qué son? Un filtro eléctrico o filtro electrónico es un elemento que discrimina una determinada frecuencia o gama de frecuencias de una señal eléctrica que pasa a través de él, pudiendo modificar tanto su amplitud como su fase. Su propósito es separar la información de interferencias, ruido y distorsión indeseada. Sus orígenes remontan al uso de filtros lineales pasivos analógicos construidos solo con resistencias y condensadores o resistencias e inductores. Dichos filtros se pueden construir con todos sus elementos exclusivamente pasivos, como son resistencias, capacitores e inductores, o incluso elementos activos como los op-amps. Como podemos ver en la imagen, cada una de los componentes de un sistema RLC tiene diferentes formas y características en las fases y ondas que se pueden obtener. Conociendo sus propiedades y características, podemos aprovecharnos de ellas para poder diseñar filtros que nos ayuden a filtrar completamente los ruidos ajenos y obtener un electrocardiograma completo. Entre los tipos de filtros electrónicos que podemos obtener, tenemos dos tipos principales. Los activos son aquellos que tienen la utilización tanto de resistencias, capacitores e inductores o amplificadores operacionales. O los pasivos, aquellos que cuentan con solo resistores, capacitores e inductores. Analógicos o digitales. De paso alto, también conocido HPF, de paso bajo, conocidos como LPF, de pasabanda, conocidos como BPF, eliminabanda, aquellos también conocidos como filtros notch o filtros trampa. También los podemos tener de tiempos discretos o continuos, de respuesta infinita al impulso, IIR, o de respuesta finita al impulso, FIR. Filtro pasa alta, HPF. Permite solo el paso de las frecuencias situadas por encima de una frecuencia particular, llamada frecuencia de corte, FC, y atenúa las frecuencias por debajo de esta. Sus aplicaciones más comunes son las de eliminar o reducir la información no deseada en un espectro de audio por debajo de los 40 a 70 Hz. En la imagen de la izquierda podemos analizar cómo sería el gráfico de este filtrado, y a la derecha un circuito base de cómo se podría realizar un filtro pasa alta. Filtro notch, o también conocido filtro supresor de banda, es un filtro electrónico que no permite el paso de señales cuyas frecuencias se encuentran comprendidas entre las frecuencias de corte superior e inferior. En nuestro proyecto, este filtro no fue utilizado. Tal como podemos ver, tenemos dos formas de hacer el circuito, con op-amps o sin op-amps. Siguiendo con las especificaciones brindadas para el proyecto y para simular la señal del electrocardiograma dentro de un microcontrolador, se desarrolló un código en Arduino, implementando una tabla con los datos previamente obtenidos en MATLAB, donde ya se incluía el ruido de 60 Hz, el ruido del electromiograma, así como el ruido de la respiración. Dentro de nuestro código declaramos el puerto D como salida. El resto del código enviará los datos de forma cíclica al puerto D, el cual estará conectado a un convertidor de digital a analógico. El convertidor de digital a analógico está compuesto por un amplificador operacional 741 y tiene una ganancia de -1, dado que invierte su fase. El arreglo es conocido como R2R por su forma en escalera. Es una manera fácil y eficiente de convertir una señal digital de 8 bits a una señal analógica. El arreglo se conecta mediante su puerto D, en donde se van activando los bits de salida de acuerdo al código que mencionamos anteriormente. Filtros. ¿Cuáles necesitamos?
Lo ideal para un electrocardiograma serían los filtros pasabajas, un pasaaltas y un rechazabandas, un notch. ¿Qué pretendemos eliminar? El ruido de 60 Hz, el ruido del electromiograma y el ruido de respiración. Para el filtro pasabajas decidimos usar el de tipo Rutherford por ser el más utilizado. De segundo orden, con los polos en el mismo lugar para mejorar el filtro. A 40 decibeles usando dos filtros en cascada para atenuar la filtración. La frecuencia de corte se calcula como 1 sobre 2pi por RC. La frecuencia de corte es la de 60 Hz por ser el ruido principal. Por lo tanto, la resistencia nos queda de 1000 ohms y el capacitor de 2.65 258 microfaradios. El filtro pasaaltas igual fue de tipo Rutherford, de segundo orden, con los polos en el mismo lugar, a 20 decibeles. La frecuencia de corte se calcula como 1 sobre 2 pi por RC. La frecuencia de corte igual a 60 Hz. La resistencia nos queda de 1000 ohms y el capacitor de 2.65 258 microfaradios. Como notas, hay que tener en cuenta que el código de Arduino nos aumentó 100 veces la frecuencia, por lo que en vez de tener un ruido de 60 Hz, lo tendríamos de 6000 Hz. Haciendo correcciones, nos quedó la resistencia igual de 1 kilo y el capacitor recorremos el punto, quedándonos 0.0265258 microfaradios, sin filtro notch porque no fue necesario. Con el pasaaltas y el pasabajas logramos filtrar la señal del electrocardiograma. Lo que sí necesitamos fue un circuito inversor y reductor de voltaje, dado que nuestro R2R nos invierte la señal y los filtros nos hacían una amplificación de 2 cada uno. Bueno, tenemos en Proteus todo el sistema de circuitos. Tenemos el Arduino, que es donde sale la señal con ambos ruidos. El R2R encargado de convertir la señal digital a una señal analógica. Tenemos nuestros dos filtros pasabajas que crean la caída a 40 decibeles. Nuestro filtro pasaaltas a 20 decibeles. Y nuestro circuito inversor con una ganancia de menos un medio, perdón, para compensar el cambio de signo del R2R y el aumento de los dos filtros. Entonces procedemos a hacer la simulación. Bueno, esta es la señal ya filtrada. También podemos mostrar la señal original con el ruido. Aquí podemos disminuir un poco la escala del tiempo para ver la señal. Y como se puede observar, el electrocardiograma, bueno, más bien el filtro del electrocardiograma está funcionando correctamente. Podemos concluir que un filtro es un elemento que deja pasar señales eléctricas a través de él, a una cierta frecuencia o rango de frecuencia, mientras previene el paso de otras, pudiendo modificar tanto su amplitud como su fase. Es un dispositivo que separa, pasa o suprime un grupo de señales de una mezcla de otras. Un filtro analógico es un filtro usado para procesos analógicos o señales de tiempo continuo, como los electrocardiogramas. Su operación se basa en bloquear señales en términos de su contenido espectral, dejando pasar señales cuya frecuencia se encuentra dentro de un cierto rango conocido como banda de paso y rechazando aquellas señales fuera de este rango, conocido como banda de rechazo. Un filtro trabaja sobre señales de entrada produciendo una señal de salida cuyo contenido espectral depende del tipo de filtro. Finalmente, una de las tantas aplicaciones de los filtros, como vimos, es para los electrocardiogramas, que sirve para atenuar las señales no deseadas o para aislar las señales que nosotros deseamos. Pues bien, un examen electrocardiográfico es realizado para determinar si una persona sufre de enfermedades cardíacas. En el momento de realizar dicho examen, existe la posibilidad de que se introduzcan perturbaciones o ruidos que alteran las componentes de la señal.
Estas perturbaciones pueden resultar en la realización de diagnósticos inadecuados, siendo necesario desarrollar herramientas que condicionan la señal.